Hace un momento mencionabas, mi querido Ariel, la escuela que influye el pensamiento de Milei. Quisiera poner un video muy breve y que lo comentemos posteriormente justamente acerca de qué es la escuela de Austria y hablar de estos tres personajes más sobresalientes. Si te parece, vamos a escuchar para que la gente entienda de dónde viene y por qué difícilmente el pueblo le quiere dar este veranito a Milei. Modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. La libertad es una palabra clave para Javier Milei, el presidente electo de Argentina. Pero, ¿qué significa la libertad para este economista que se autodefine como libertario y anarcocapitalista? ¡Viva la libertad, carajo! Las propuestas de Milei para enmendar la maltratada economía argentina incluyen eliminar el Banco Central y reducir al máximo el Estado, al que considera el gran enemigo. Quiere que el gobierno intervenga lo menos posible en las actividades económicas. Pero, ¿cuál es el origen histórico de las ideas que defiende? ¿Y quiénes son los economistas que lo marcaron? Demos un paso atrás hasta antes de la Primera Guerra Mundial, a la Viena de finales del siglo XIX, cuando aún existía el Imperio Austrohúngaro. Es ahí cuando nace la Escuela Austriaca de Economía, de la mano de este señor, Karl Menger. Su libro de 1871, Principios de Economía, es considerado el punto de partida de una escuela que ha inspirado las ideas de economistas libertarios en el último siglo, incluido Javier Milei. A Menger lo siguieron economistas como el influyente pensador Ludwig von Mises, un economista, historiador y filósofo austriaco de origen judío que se convirtió en uno de los íconos de la Escuela de Austria y del movimiento libertario moderno. Unos años antes de la Primera Guerra Mundial, Mises comenzó a publicar sus teorías económicas y más tarde, en 1940, huyó a Estados Unidos escapando de los nazis. Con él llegaron las ideas de la Escuela de Austria a Nueva York y desde ahí se expandieron por el mundo. ¿Y cuáles son esas ideas? Defender la libertad individual como la base del progreso económico. Para estos economistas austriacos o austrolibertarios, el respeto a la propiedad privada, la eliminación del Estado y la total libertad de las fuerzas del mercado son principios intransables. Estas ideas se mantuvieron dentro de un círculo restringido de seguidores, hasta que en 1974 la escuela austriaca trajo un renovado interés cuando Friedrich Hayek, discípulo de Ludwig von Mises, ganó el Premio Nobel de Ciencias Económicas. La Academia Sueca lo galardonó, entre otras cosas, porque fue uno de los pocos economistas que advirtió sobre la posibilidad de una crisis económica antes del crack de 1929. Hayek recibió el Nobel en un momento histórico crítico, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban el mundo en medio de la Guerra Fría. Era el capitalismo frente al comunismo. En ese contexto, Hayek se transformó en el máximo exponente de los economistas neoliberales que despreciaban las ideas económicas socialistas. Llegó a tener tanta influencia teórica y política alineada con los intereses de Estados Unidos que viajó a Chile en dos ocasiones, 1977 y 1981, dándole su apoyo intelectual al gobierno autoritario del general Augusto Pinochet. En una de esas visitas dio una entrevista a la prensa local haciendo afirmaciones como la siguiente: una dictadura puede ser un sistema necesario para un periodo de transición. Mientras Hayek y la escuela austriaca calaban hondo en las ideas económicas del régimen militar chileno, en Estados Unidos, Murray Rothbard hacía su parte. Rothbard fundó el Partido Libertario de Estados Unidos y acuñó el término anarcocapitalismo. Como te contaba al principio, Javier Milei se define como libertario y anarquista de mercado, es decir, un anarcocapitalista. Detengámonos un momento en esto del anarcocapitalismo, porque Murray Rothbard es el gurú intelectual de Milei. En una entrevista en 2017, Milei dijo que tras leer a Rothbard le cambió la forma de entender la economía. Incluso lo ha citado en la campaña más reciente y hasta uno de sus 5 perros se llama Murray, por el economista. Nacido de las entrañas de la Escuela de Austria, el anarcocapitalismo es su expresión más radical. Propone la total abolición del Estado en favor de la soberanía individual y el libre mercado. Rothbard va más allá y unos años después se definió como paleolibertario. ¿Pero qué es esta palabra tan extraña? Es básicamente la mezcla entre el libertarismo económico y el conservadurismo cultural y religioso. Una idea que ganó adeptos al interior del Partido Republicano de Estados Unidos a comienzos de los 90. Milei ha dicho que filosóficamente es anarcocapitalista, pero que en la vida real está más cerca de economistas como Hayek. Lo que está claro es que Milei quiere un Estado mínimo y por eso propone recortar el gasto, reducir el número de ministerios y privatizar empresas públicas. Ahora, como presidente, será la cabeza del Estado al que, como él mismo dijo, considera un enemigo. Mi querido Ariel, y además
mencionar que estos son amantes de reducir el Estado, excepto cuando ese Estado tiene que rescatar a las grandes empresas que se van a la quiebra, cuando las fuerzas del mercado no pueden autorregularse solas, como lo vimos en Perú, como lo vimos en México en la época de Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León, y lo vimos en Estados Unidos con el tema de los subprimes, que después Bush tuvo que apoquinar con $800 mil millones para rescatarlas. Y mira, no es casual pues que von Mises, Hayek y el mismo Murray Rothbard, estos que pregonan el libertarismo, el anarcocapitalismo, vean bien la dictadura temporal, como le llaman, como un mal necesario para reformarlo todo, y entre eso reformarlo todo es reducir el estado de bienestar, el estado benefactor, pero dicen reducir el estado a lo básico para posteriormente venga una mejora de libertades. Lo importante de entender el marco teórico, el marco conceptual y el marco histórico donde salen estas ideas para comprender lo que nos está sucediendo en el presente, ¿no? Sí, ha sido perfecta la síntesis y además lo que han dicho estos señores, esta presentación muy breve, pero que es así. No sé por dónde agarrarlo, por un Hayek llegando a Chile y diciéndole a Pinochet, bueno, lo hizo en la prensa, allí en el diario Mercurio, periódico El Mercurio, mejor una dictadura con ideas libertarias que una democracia sin libertad. Bueno, no hay mucho más que agregar. A confesión de partes, mi padre era abogado, decía a confesión de partes. Claro, si este hombre dice que... Ahora, Milei le agrega esto de anarco. Recordemos que el anarquismo, tú me corregirás, querido Jesús, es de allá del siglo XIX, 1890, 1850, los anarquistas alemanes, aquellos que eran la ultraizquierda, digamos, que se peleaban con los comunistas o los socialdemócratas de la época, con Marx, con Carlos Marx, y que lo que proponían era destruir el Estado, pero para que hubiera una dictadura del proletariado, decían, por el lado de la izquierda. Pero querían destruir el Estado porque el Estado era la tiranía, la opresión, la prepotencia de la clase dirigente y demás. Entonces él suma eso, destruir el Estado, con liberalismo económico, social y demás. Ahora, yo cuando converso con personas, aquí poco, pero lo hago a través de las redes sociales, con personas que me dicen, sí, la libertad del Estado, yo les digo, mira, yo viví en el paraíso de ustedes, yo he vivido en el paraíso de ustedes, que es el Congo. En el Congo no hay Estado, no se paga impuestos, no hay carga social de ningún tipo, no hay vagos, porque acá se dice que les dan muchos beneficios a los vagos, que son los pobres, ¿no? No hay beneficios para los alimentos, para la educación, para la salud. Nadie paga impuestos, cualquiera puede importar lo que quiera, un auto de lujo, un coche de lujo, electrónica, lo que quieras. Libertad total. Ahora, eso sí, tienes la libertad, que es lo que ocurre en el Congo, de que las personas se mueran a los 25, 30 años, las mujeres tengan 12, 14 hijos, de los cuales se les mueren 8, y viven en las peores condiciones. Entonces, si ese es porque hay que ver las cosas en perspectiva histórica, Jesús, que tú que eres profesor lo sabes. No puedes decir, bueno, mira, a mí no me gusta que haya más Estado en Argentina. Bueno, pero en Argentina tú vas por la calle, hay servicios públicos, hay calles, hay rutas, hay cosas que funcionan, hay universidades, alguien lo hizo eso. Si el Estado no existiera, volveríamos a las cavernas hace 50.000 años y nos quedaríamos allí en África de vuelta, porque ha sido el Estado, con sus diferentes formas, un poco más justas, un poco menos justas, monárquicos, principesca, tribu, lo que sea, organización social, lo que le ha permitido a las comunidades prosperar. Porque lo que está en el fondo de todo esto, Jesús, a mi modo de ver, es que este hombre y estos libertarios ven un país como un mercado, no lo ven como una comunidad. Es decir, no es una comunidad de intereses donde hay contradicciones, hay personas que les va mejor por diferentes razones, a otras que no les va tan bien, y donde todos tenemos que tratar de encontrar el punto en común que nos hace prosperar como colectividad, como grupo humano, como comunidad. Él no, él es un mercado, todo se resume a comprar y vender. Yo tengo dinero, compro. Tú no tienes dinero, no compras y te mueres de hambre, pero es tu libertad morirte de hambre.
que es una concepción filosófica, y me gustaría escucharte a ti ahora, desarrollar esto, si te parece, porque es una concepción, primero infantil, tonta, no lo aplican los países más desarrollados, está hoy en las televisoras, están movilizados todos los campesinos y agricultores alemanes, si hay un país libre es Alemania, cortando todas las rutas de Alemania porque les quieren quitar una serie de beneficios y subvenciones a los agricultores alemanes. Y holandeses también. Holandeses. Entonces, este hombre es un infantil, es una persona con graves problemas psiquiátricos, después lo hablaremos, pero que por las razones que sean, porque es carismático y porque una parte de la oligarquía argentina se dio cuenta que este es un muñeco fácil de manejar y lo han sitiado, lo han copado y lo han puesto allí. Ahora, lo que él dice es, como digo, infantil, pusilánime, antiguo, porque de esto hablan estos libertarios desde hace 150 años, desde que el capitalismo existe. Dicen, hay que dar libertad, y déjennos a nosotros hacernos ricos y después quizás llegue al resto. Entonces, él piensa, ya digo, en un mercado, esto como además estudió economía, y esto es importante decirlo, en una universidad privada de élite argentina, donde van los hijos de las personas más ricas, donde se los educa con los manuales de la Escuela de Chicago o la Escuela Austríaca y demás, donde no se les enseña a pensar, a debatir. ¿Sabes? En Argentina es muy marcada la diferencia entre quienes están educados en educación pública, que es la más prestigiosa, y quienes están en estas universidades. Es muy, muy argentina, una realidad muy específicamente argentina. Entonces tiene una concepción de un mercado. Yo compro, vendo, por eso habló de comprar órganos. Él dijo, Jesús, yo lo escuché en televisión, dijo, si un padre tiene su hija enferma, dijo, yo además tengo una hija pequeña, dijo, si a un padre se le enferma su hija y la tiene que hacer una cirugía, operarla, y no tiene dinero, dijo, a mí me parece bien que el padre venda un riñón para pagar la cirugía de su hija. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien diga una bestialidad así? En un mundo, nosotros no somos anglosajones, no estamos criados, educados en una mentalidad puritana, cruel, como son los anglosajones, tienen esa mentalidad, te tienes que morir, muérete, no pasa nada. Nosotros somos de origen cristiano, católico, donde hay esa sensación de compasión hacia el otro, porque vivimos en una comunidad. Entonces este hombre ahora se confronta a una realidad en la cual el pueblo argentino, de los cuales una parte que lo votó ya está defraudado, donde le dicen, sí, está todo muy bien que usted haya ganado, pero democracia directa, no nos gusta lo que usted hace. Jesús. Sí, no, definitivamente cuando hablas de anarquía, que es ausencia de autoridad, y el anarcocapitalismo es que haya ausencia de autoridad para que prospere el capitalismo, así en esas resumidas cuentas, y que entonces las supuestas fuerzas del mercado, que por cierto, a todos estos que influyen, la cabecita peluda de Milei, von Mises, von Hayek y Rothbard, ya hace muchas décadas, Karl Polanyi los destrozó sus argumentos porque decían, bueno, pues esto es una verdadera falacia porque finalmente se da la falla del mercado y cuando se da la falla del mercado, ahora sí vienen a que el Estado les rescate. Y fíjate, Ariel, estaba yo leyendo por la mañana, el papá de Mauricio Macri, desde él mismo viene esta práctica de quebrar las empresas, hacerte millonario, que haya empresarios millonarios con empresas quebradas, que luego el Estado las rescata y luego su fortuna personal termina por aumentar. Pero yo lo que no entiendo, o quizá lo entiendo, quizá me gustaría que no pasara, pero pasa, es como la gente vuelve a votar por las mismas opciones que ya demostraron su fracaso una y otra vez. Mira, por ejemplo, lo que dice Milei, lo publica Página 12, con respecto a que el DNU, pues ya está diciendo que los congresistas que no voten a favor, pues son unos idiotas útiles. El presidente confirmó que finalmente se trasladará esta semana a la quinta presidencial, tras varias semanas en el Hotel Libertador. Ayer volvió a amenazar al Congreso, dijo que los legisladores que critican al gobierno son idiotas útiles y los acusó de querer debatir el DNU fraccionado para cobrar coimas.
La pregunta es, ¿quién lo detiene?